Buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar del código ético de Jesús. Seguro que todos tenemos interés y hemos puesto mucho interés en aprender este código ético porque es nuestro Señor y Salvador, nuestro Maestro. Él es quien nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos actuar y comportarnos. La importancia de la ética, la veis, en nuestra sociedad no se podría exagerar la importancia que tiene la ética, ¿no? Lo que ha pasado, por ejemplo, con la inmigración, con la tragedia de la inmigración intentando llegar de África a Europa en el mar Mediterráneo, que ha sido una de las películas galardonadas con los Goya, Mediterráneo. Se puede ver la importancia de la ética de personas que han renunciado a su trabajo y a su comodidad para poder estar en primera línea salvando a personas, ¿no? Eran de profesión, eran de seguridad de las playas, de salvavidas, ¿no? Y estuvieron allí durante años intentando ayudar y salvar, y queda bien reflejado en esta película la historia de Open Arms, de esta organización, de esta ONG que ha estado en la brecha y que ha tenido serias dificultades a veces con los respectivos gobiernos que estaban interesados en no recibir más inmigrantes, no acoger más inmigrantes. Los códigos deontológicos, ¿no? Estamos todos confiados cuando vamos a ver a un médico en que será fiel a su código ético, a su código deontológico de la profesión, de que lo primero que procurará al tratarnos es no hacernos daño, de que además respetará el secreto profesional y no irá comentando lo que tenemos o las enfermedades que nos aquejan. De la misma manera, cuando vamos a un abogado o cuando vamos a un pastor para explicar un problema, ¿no? La ética, el código ético es importante porque esto establece una base de confianza. Y el Señor nos habló extensamente de cuál debe ser nuestra ética como hijos de Dios. Si en algún lugar de la Biblia esto es impresionante, porque se sale de todos los moldes, es precisamente Mateo capítulo 5, 6 y 7, el Sermón de la Montaña, ¿no? Cuando Jesús dice, bueno, pues si te dan en una mejilla, ¿qué has de hacer? Pon la otra, ¿no? Y todos sentimos dentro de nosotros una especie de reacción en contra de este pacifismo de Jesús, ¿no? Pero ahí está, la ética de Jesús está recogida y concentrada, yo diría, en este lugar de la palabra de Dios que es el Sermón del Monte, recogido en estos 3 capítulos del Evangelio de Mateo. Jesucristo nos salva para que vivamos de una forma santa y renovada, para que vivamos en amor y expresando la misericordia y la gracia de Dios a los demás. Nuestra vida debe estar impregnada de tal manera que lleguemos a ser canales del amor y la misericordia de Dios para que lleguen a otras personas. Y bueno, de esto precisamente hemos estado una buena parte del culto de hoy, hemos estado hablando de esto. ¿Cómo lo podemos hacer de la mejor manera para que nuestros limitados recursos como Iglesia puedan llegar y ayudar a los que lo necesitan? Jesús dijo que Él había venido como el buen pastor para dar su vida por sus ovejas, que somos nosotros, que nosotros conoceríamos su voz. Cuando oyéramos la voz de Jesús, reaccionaríamos y responderíamos a esta gracia manifestada en la voz de Jesús. Y Él dijo, yo he venido, ¿verdad? El maligno viene para robar, matar y destruir. Fijaros, ¿no? Qué conexiones. ¿Para qué querrán Ucrania? ¿No quieren acaso robar, matar y destruir? Con esto no estoy ahora demonizando a nadie, pero esto forma parte de la política de este mundo. El otro día, hablando con un político, nos decía, la política exterior no tiene moral. No tiene moral. Y desengañémonos, seguramente de ninguna parte, ¿no? O sea, realmente hay países que nos inspiran más confianza y otros mucha menos, pero la política exterior, cuando los países se sienten amenazados,
empiezan a saltar, se empieza a perder la ética para comportarse de una forma eficaz y defenderse, o en este caso, como ha hecho Rusia, atacar, ¿no? Por otra parte, efectivamente, cuando Jesús habla de ética nos dice: yo he venido, a diferencia de los que no son el buen pastor, los ladrones que vienen a robar, matar y destruir, yo he venido para que tengáis vida y para que sea una vida abundante. Esto nos habla de la base de nuestra ética. La base es esta vida abundante que fluye de forma natural por el Espíritu Santo y en los cauces que marca la palabra de Dios, fluye y se manifiesta en el mundo en el que vivimos, haciéndonos diferentes, no de una forma forzada, artificial, sino que realmente las personas en las que la vida abundante de Jesús, por su Espíritu y su palabra, se está manifestando y se han convertido en canales del amor y la misericordia de Dios a los demás que los necesitan, estas personas de forma natural siguen la ética, el código ético de Jesús, que es el amor, ¿verdad? La paz, la no guerra, la no violencia, la paz para poder expresar el amor y la misericordia de Dios, su verdad y su justicia, su santidad a los demás de forma natural. Por esto Pablo, si os fijáis en las cartas que escribe, hay dos partes. Hay una en la que explica grandes verdades espirituales, la primera normalmente. Después la segunda parte de la carta, por ejemplo Romanos, capítulos del 1 al 11, es una gran explicación del Evangelio y los grandes temas y verdades del Evangelio. Capítulo 12 hasta el final es ético, es un código ético. ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos reaccionar ante el mal? No seas vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Por ejemplo, no os venguéis vosotros mismos. ¿Por qué? Porque estáis en las manos de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, yo os defenderé, yo haré justicia. ¿Verdad? Lo dejamos confiadamente en las manos de Dios. Y así que vemos esta realidad en el Nuevo Testamento. Lo que Dios ha hecho, las grandes verdades de la salvación, nos dan una ética, y esta ética se explica cuando hemos entendido bien lo que Dios ha hecho para salvarnos. Entonces, de forma natural fluye la ética, lo que debemos ser y vivir como discípulos de Jesús, como hijos de Dios y discípulos de Jesús. Así, Romanos 12 nos dirá: por las misericordias de Dios, os ruego, queridos hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio que es santo, vivo, agradable a Dios. Y esto es vuestro lógico culto. Si de verdad habéis sido salvos, ahora yo os ruego, por esta gran misericordia de Dios que os ha salvado, que presentéis vuestras vidas para servir al Señor. No os dejéis conformar en los moldes de este mundo, ¿verdad? No dejéis que os hagan como los demás, sino que por medio de la renovación de vuestro entendimiento por la palabra de Dios y por el Espíritu, podáis conocer y comprobar cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para vosotros. Y después Pablo desarrollará la ética cristiana. Lo mismo hace en Efesios. Del 1 al 3 nos cuenta, nos explica las grandes verdades. Del 4 al 6 nos dirá que estamos en una lucha espiritual, que debemos andar como hijos de luz, en amor, en santidad, según la verdad, aprovechando bien el tiempo, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una ética que se desprende de la gran salvación que hemos recibido. Entonces, Jesús está en otro contexto. Cuando enseña el Sermón del Monte, ¿cuál es la enseñanza religiosa que recibían en Israel? Pues era una ética de casuística. Los fariseos habían contado, hay 613 mandamientos en la ley de Dios, hay 365 prohibiciones. No os confundáis, no es una para cada día del año, son todas para todos los días del año.
¿verdad? Y hay 248 mandamientos positivos de cosas que debéis hacer, obedecer para el Señor, para su gloria. Entonces los fariseos lo que hicieron a través de la enseñanza rabínica contenida en el Talmud, en la Mishnah, en la Midrash, todos estos documentos, ellos habían ido acumulando la enseñanza de los rabinos. Y habían llegado a un momento que esos 613 mandamientos los habían rodeado como si fuera una valla, una cerca protectora de miles de normas para que, obedeciendo esos miles de normas añadidos, nunca transgredieran alguno de las 365 prohibiciones o de 148 mandamientos. ¿Cómo era su vida? Un infierno. Tenías que saber más que los rabinos. Lo del sábado, que es uno de los temas que a Jesús le provoca mayores reacciones en contra, lo del sábado era de locura. No podían hacer nada. Pero entonces recurrían, no lo de echa la ley, echa la trampa, recurrían a una serie de estratagemas y ataban entre sí las diferentes partes de la casa y ponían comida de tal manera que el radio de acción de lo que podían andar fuera un poco mayor. No podían ni curarse una herida en sábado, porque si la herida se curaba en sábado, sabéis, ¿no?, la cantidad de problemas que tenía Jesús, porque adrede él hacía los milagros de sanidad en sábado. Pues iba directamente en contra de la enseñanza de los rabinos, pero completamente a favor de la ley, porque el hacer el bien es lo que Dios quiere que hagamos de lunes a domingo, ¿verdad? El sábado también. Hacer el bien, curar, ayudar, amar, tener misericordia. Así que, queridos hermanos, en este contexto es que Jesús enseña cuál es la ética que debemos seguir. Debemos ser como esos radicales y fundamentalistas religiosos que tenían miles de normas, que habían esclavizado su vida a esas normas, pero, dice Jesús, los rabinos, los fariseos, las enseñan, pero ni ellos las guardan, ¿no? Había una gran hipocresía detrás de esto, porque cargaban y cargaban con normas a los demás, normas que ni ellos mismos obedecían. Así que Jesús propone la ética del amor en santidad, y lo que hace en el Sermón del Monte es poner una serie de principios en relieve y de ejemplos. ¿Vale? Hoy vamos a considerar dos de estos principios. Su propósito es que las grandes verdades eternas sean entendidas y recibidas en nuestros corazones, de tal manera que no caigamos en el error de los fariseos de entrar en una ética de la casuística, de tener miles de posibles respuestas a miles de posibles problemas. No es esto. Jesús nos da unos claros principios. Debemos vivir en amor, amar a Dios, amar al prójimo, amar a los hermanos. Debemos vivir según la verdad, debemos vivir en justicia y santidad, debemos obedecer la palabra de Dios. Pero, ¿sabéis? Antes de entrar en estos dos principios que vamos a considerar hoy, de lo que debería ser el fundamento de nuestra ética, ¿cómo consideraban los religiosos de su época a Jesús? ¿Qué lo consideraban? ¿Un conservador? ¿Consideraban que estaba puesto allí para mantener su status quo, su modus vivendi? No, todo lo contrario. Jesús era considerado como un terrible revolucionario que les iba a poner la casa patas arriba. De hecho, purificó el templo 2 veces. Una al principio de su ministerio, Juan capítulo 2, y otra al final de su ministerio. Y cuando lo hizo la segunda vez, decidieron matarle. Ya hicieron planes concretos para matarle. ¿Vale? Entonces Jesús era considerado un revolucionario, y lo primero que tiene que hacer Jesús es explicar: oigan, estén atentos, yo no he venido a anular la palabra de Dios, todo lo contrario.
Porque si algo tenía Jesús no era, en ningún momento era contra la palabra que él mismo había inspirado en sus profetas, sino que lo que tenía Jesús en contra era de las falsas interpretaciones rabínicas que estaban equivocadas y que arrastraban a las multitudes al error. Jesús no tiene nada que objetar al Antiguo Testamento, sino que es la interpretación equivocada de los rabinos lo que Jesús enfoca en el Sermón del Monte. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, discípulos de Jesús, vamos a ir entendiendo estas grandes verdades eternas de tal manera que podamos aplicar esos principios de la mejor manera a nuestra vida, a nuestra sociedad y a nuestra época. ¿Vale? La palabra de Dios es palabra de Dios, pues si fuera simplemente una lista de casuística, se hubiera quedado anclada en el tiempo en el que se inspiró y escribió. Pero como se trata de principios, de grandes verdades eternas que pueden ser y deben ser aplicadas de la mejor manera en cada cultura y también en cada época, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios siempre es vigente, pertinente y permanente, porque no se trata de una casuística de otra época, ¿no? Lo que encontramos como normas religiosas o civiles o militares o sanitarias que tienen que ver con el antiguo pueblo de Israel, todo esto ya está cumplido en Cristo. Y ya no nos afecta a nosotros, ya no estamos nosotros bajo este código civil que eran las leyes de una nación de la antigüedad que era el pueblo de Dios de Israel, ¿verdad? Esto es lo que viene a explicar Jesús en este pasaje. Entonces, primer principio del código ético de Jesús. El primer principio es, démonos cuenta, dice Jesús, que lo que enseño está en perfecta armonía con la palabra de Dios, con la ley y con los profetas. No he venido, Jesús lo dice así, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogar es anular, disolver, ¿no? Como cuando se disuelve un pacto, un código o algo, no. No he venido para anularla, sino que he venido a cumplirla. ¿Vale? Y esto es el primer principio, ¿no? Porque dice Jesús, mirad, es que van a pasar, hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará, ni la letra más pequeña de la ley se dejará de cumplir. Ya no dice Jesús una palabra, sino que dice la letra más pequeña del alefato hebreo se cumplirá. Si está en la palabra de Dios es porque debe cumplirse. El más pequeño rasgo de las letras se tiene que cumplir, ¿no? Y entonces añade Jesús que de manera, versículo 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que este es el primer principio que debemos tener en cuenta. Jesús, con todo lo revolucionario que podía parecer, en realidad venía a devolver el verdadero significado y a darle el correcto sentido a la interpretación de la ley del Antiguo Testamento. No venía a anularla, ni a disolverla, ni a destruirla. Jesús viene a cumplirlo. Entonces, ¿cómo debemos entender esta palabra? Que yo creo que es la palabra clave. No he venido a anular, sino a cumplir. ¿Cuál es el significado de este cumplir? Jesús está diciendo muchas cosas en esta simple palabra. En primer lugar está diciendo, la voy a obedecer. Yo voy a obedecer la ley de Dios. De hecho, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, nos puede salvar porque ha obedecido perfectamente en todos sus mandamientos, todos los días y todos los momentos de su vida, la santa y justa ley de Dios.
Jesús la ha cumplido en ese sentido positivo, en obediencia real y verdadera. Jesús también la ha cumplido en el sentido pasivo del término, porque ha llevado el castigo que nosotros merecíamos, porque nosotros sí que no la hemos cumplido. Y Jesús nos ha salvado llevando sobre su cuerpo el castigo que la ley imponía a los que pecaban contra Dios. Maldito todo el que es colgado de un madero, ¿no? Y la paga del pecado es muerte. Y muchos de los pecados que nosotros hemos cometido, ¿cómo estaban castigados en la ley de Dios del Antiguo Testamento? Muchos estaban castigados con la pena capital. Son cosas graves. Y Dios ponía un castigo ejemplar para que las personas vieran y se dieran cuenta de la gravedad de aquel pecado, ¿no?, que Él prohibía. Así que, hermanos, en primer lugar, Jesús cumplió, obedeció la ley. En segundo lugar, Jesús la cumplió en el sentido de que Él, que es el gran profeta anunciado desde la antigüedad, en Deuteronomio capítulos 18 y 19, Él, que es el gran sacerdote sobre toda la casa de Dios, y Él, que es el gran rey que Dios ha enviado para salvar a su pueblo como Mesías, Jesús, como profeta, devuelve a la ley su verdadero significado y la profundiza y la desarrolla y la completa. ¿Por qué? Porque es el gran profeta que Dios había prometido que iba a traer la revelación de Dios a su máxima expresión, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, en los primeros versículos. Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, el cual es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su esencia y aquel que ha creado todas las cosas con la palabra de su poder y quien ha realizado la expiación de nuestros pecados muriendo por nosotros en la cruz. Así que Jesús cumple todos los símbolos del Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, las festividades, la Pascua. Todo esto y mucho más, encuentra su cumplimiento en Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el gran profeta, el sumo sacerdote perfecto según el orden de Melquisedec, que presenta un perfecto y definitivo sacrificio para siempre por nuestros pecados. Toda esta parte ceremonial del Antiguo Testamento ya no debemos seguirla, porque Jesucristo la ha obedecido y la ha cumplido, la ha encarnado y realizado en su persona y obra. Y ahora tenemos algo mucho mejor que el templo y los sacrificios del Antiguo Testamento, porque a través de Jesús tenemos una entrada amplia y generosa al lugar santísimo de la presencia de Dios. Este es el mensaje de Jesús, ¿no?, que Él es el fin de la ley, el que la lleva a lo sumo y a su pleno cumplimiento. Pero la palabra cumplir tiene todavía otro significado. Es el significado, el verbo pleró, traducido por cumplir, significa también completar. Jesús coge la ley como el autor que ha inspirado las leyes y los profetas del Antiguo Testamento. Válgase también decir en este momento que cuando Él dice que en el versículo 17, no os penséis que he venido para anular la ley o los profetas, aquí se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. La ley es la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y todos los otros escritos del Antiguo Testamento, según el canon judío, eran considerados proféticos. ¿Vale? Hay otro lugar en Lucas 24 que dice la ley, los profetas y los escritos y los salmos, ¿verdad? Porque los salmos era el libro más representativo de otro grupo de libros más tardíos que eran los escritos, ¿no? Los salmos y algunos libros de sabiduría. Y entonces ese es el canon hebreo, cuando Jesús dice: yo no he venido a anular nada del Antiguo Testamento, ni la ley ni los profetas, está refiriéndose a todo.
Y Jesús dice que ha venido a completar lo que vemos que hace en todos los ejemplos, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, el divorcio, los juramentos, los enemigos. Cuando vemos todos estos ejemplos, vemos que lo que hace Jesús es ir al mandamiento del Antiguo Testamento, corregir la interpretación equivocada de los rabinos y completar el mandamiento del Antiguo Testamento, hacerlo todavía más completo y profundo. Esto es lo que hace Jesús en el Sermón del Monte. Entonces, me gustaría que nos demos cuenta de que si Jesús se sujetó a toda la palabra de Dios, nos pide a nosotros, sus discípulos, que hagamos lo mismo. El Antiguo Testamento es una fuente preciosa del conocimiento de Dios, del conocimiento del ser humano y de sus necesidades, de los libros a través de los cuales Dios nos da sabiduría, como es el libro de los Salmos, de Proverbios, de Job, Eclesiastés, grandes tesoros de sabiduría, y los libros proféticos que lo que hacen es aplicar la ley a la situación actual que ellos vivían, mirando también al futuro, al Mesías prometido, que iba a cumplir todo, ¿no? Cuando Jesús dice que, por cierto, de cierto os digo, ¿verdad? Os lo aseguro, dice Jesús, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo, quedan todavía cosas por cumplir. Jesús ya ha cumplido en su persona y en su obra. Se han cumplido muchísimas de las profecías, símbolos, tipos y sombras, ¿no? y instituciones, el templo, los sacrificios, las festividades, todo, ¿no? Se ha cumplido ya en Jesús, pero queda por cumplir. Y hermanos, ¿qué queda por cumplir? La segunda venida de Cristo. Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, cuando vemos una persona que transgrede todas las leyes internacionales para invadir otro país, y que cuando está haciéndolo dice, y acordaos de que tengo el botón nuclear. Hermanos, es que estamos en una situación, yo no sé si somos, yo no, al menos hablo por mí, con toda humildad, yo creo que no somos plenamente conscientes de lo que puede pasar y de lo rápido que puede ser y llegar la segunda venida de Cristo. Así que, por favor, sacudámonos el sueño, y centrémonos en las cosas realmente importantes, que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es ayudar a los necesitados, que es vivir en santidad y para la gloria de Dios, que es que al final, cuando nosotros ya no estemos, puedan recordarnos con gratitud, puedan recordar nuestra vida y dar gracias a Dios porque Jesús se manifestó en nosotros. Su amor y su verdad estaba presente en nuestra vida y fuimos de bendición. No solamente fuimos bendecidos, sino que fuimos de bendición para otros. Así que también nosotros, siguiendo a nuestro Señor, obedezcamos la santa palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús contrasta el propósito original y espiritual de Dios, de este Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se nos dice que los creó por la palabra, y Dios dijo y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, fiat divino, ¿no? La orden creadora divina, y fue la luz. Y entonces en Juan capítulo 1 nos dice, Jesús era el Logos, ¿no? El verbo, la palabra. Jesús era en el principio y estaba con Dios, y el Logos, la palabra, era Dios. En el principio. Acordaos de esta palabra, arge, de donde viene nuestra palabra arquetipo, ¿no? Lo primordial, lo primigenio, las raíces, el modelo de las cosas, ¿no? Entonces, aquí Jesús juega con esta palabra y un derivado que es lo anticuado, ¿verdad? Cuando dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, está utilizando esta palabra.
y la está contrastando. Jesús está contrastando lo que Él, como el arjé divino, el arquetipo divino, el profeta de Dios que explica todas las cosas según la verdad de Dios infaliblemente, Él lo está contrastando con los antiguos y los anticuados, que han... ¿Cuál fue el problema de los judíos, hermanos? ¿Cuál fue? No debería extrañarnos porque lo tenemos muy presente en nuestro siglo y en nuestra sociedad. El problema de los judíos, según Jesús, en Mateo 15, es: mirad, el problema que tenéis vosotros es que con vuestras tradiciones, acordaos, 613 mandamientos rodeados de miles y miles de normas. El problema, dice Jesús, es que con esto, con vuestras tradiciones, invalidáis la palabra de Dios. Y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues, hermanos, los judíos han hecho escuela. La Iglesia Católica Romana invalida la palabra de Dios con sus tradiciones. A la palabra de Dios le colocan todas las enseñanzas de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Después colocarán las enseñanzas, muchas veces por motivos políticos, de los concilios que se reunían para debatir las diferentes cuestiones, y después colocarán también encima de todo las palabras del Papa que habla ex cátedra, y que, qué curiosidad, van cambiando con los siglos, ¿verdad? A veces un Papa contradice al otro. Entonces, los judíos han tenido escuela, porque la Iglesia Católica Romana está haciendo lo mismo. Y cuidado que nosotros no lo hagamos también con las tradiciones. Por eso Jesús va al origen, al propósito de Dios con estos mandamientos, y nos pide que hagamos el esfuerzo, que nos pongamos de rodillas y hagamos el esfuerzo para entender estas verdades eternas y para pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo aplicarlas hoy, en el siglo XXI y en nuestra sociedad. No podemos cambiar la palabra de Dios, ni se puede quitar ni se puede añadir, pero debemos hacer un esfuerzo para aplicarla de forma espiritual y profunda, generosa, a nuestra vida y al momento que estamos viviendo. Esto es lo que quiere el Señor, esta palabra que permanece para siempre, anticuada, anulada, de ninguna manera, vigente, pertinente y permanente por los siglos. Todo se cumplirá, dice Jesús. Esta palabra es más firme que los cielos y la tierra. Y esto nos lleva a tener algo muy, muy presente y muy importante. Fijaros, vamos a leer, a ver qué notáis aquí. En el versículo 19 dice que hay de aquel que quebranta los mandamientos y enseña a quebrantarlos a los demás, pero cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. A veces los pastores, los maestros, los que escriben o predican o dan conferencias de carácter bíblico, teológico, podemos caer en la tentación de la originalidad. Está bien ser original, ¿eh? Está bien, no os penséis, yo admiro a las personas originales, pero a menudo en este campo de la reflexión humana, ¿verdad? Ya tenemos la palabra de Dios invariable, infalible, ya la tenemos delante de nosotros. Tenemos además la gran bendición en nuestra época de contar con cientos de excelentes traducciones de la Biblia para poder acercarnos más a su sentido y a su verdadero significado, ¿no? Tenemos grandes doctores en la Iglesia. Hoy en día por Internet podemos escuchar a grandes maestros de la palabra de Dios para estar mejor fundamentados en la palabra. Y lo que yo os decía es que es una gran tentación y un enorme peligro la originalidad que se quiere inventar cosas, ¿no?
porque ya yo creo que se trata de descubrir la palabra de Dios que ya está escrita, ya está revelada. No se trata de que nosotros inventemos y añadamos, ¿verdad? En este sentido, la sabiduría está en cómo aplicarla a nuestras vidas, en nuestra cultura y en nuestra época, ¿no? Pero la palabra es la misma para todos, no cambia. Entonces, que el Señor nos guarde, ¿no?, de invenciones, ¿no?, o de querer ser original a toda costa con cosas que al final, más que ayudar a entender la palabra, la desvirtúan, ¿no? Porque lo que dice aquí Jesús hay una cosa muy importante, y es hacer y enseñar, ¿no? Y en ese sentido, queridos hermanos, quizá en este punto yo debería pediros perdón y deciros: no soy digno de estar diciéndoos lo que os estoy diciendo, ¿no? Porque a veces podemos caer en el error, muy grave también, de enseñar lo que no hacemos. Y el orden del Señor para todos nosotros aquí presentes es muy claro. Para los maestros, dice Santiago, que tengan mucho cuidado, porque sobre ellos hay mucha mayor responsabilidad y puede caer una mayor condenación. Que no se hagan maestros a la ligera nadie, porque lo que dice la palabra de Dios es que primero debemos hacer y después enseñar. Gran verdad, un enorme principio, ¿verdad? Debemos seguir la palabra de Dios, la debemos integrar en nuestra vida, debemos vivir en armonía con ella, y si no es así, mejor que no prediquemos y no enseñemos, porque no hemos todavía completado el primer paso para poder enseñar con autoridad la palabra de Dios. Así que Jesús nos advierte, ¿no? Primero, haced la palabra, como nos dice Santiago, no seáis solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Porque Dios bendice a los que escuchan la palabra y la ponen por obra. No seáis oidores olvidadizos. Lo que estamos escuchando hoy tiene sentido, hermanos, porque Dios quiere que lo pongamos por obra y que después lo enseñemos, lo compartamos con otras personas. Y por eso Jesús acaba hablando de la justicia, una justicia que Dios nos da en Jesucristo, porque somos justificados por la gracia de Dios por medio de la fe, y gracias a esta justicia con la que Cristo nos reviste, estamos en paz con Dios y podemos estar en paz con nosotros mismos y podemos estar en paz con los demás. Así que el Señor nos ayude a no caer en el error de una justicia ficticia como lo de los fariseos, que iban añadiendo obras meritorias que los justificaran delante de Dios, cuando esto es imposible. Las buenas obras son fruto de la salvación. No somos salvos, pero por la gracia de Dios, no por obras. No por obras, sino para obras. Cuando somos salvos podemos glorificar a Dios en nuestras vidas con nuestras obras. Y esto es lo que dice aquí Jesús. La justicia que Él nos da es mucho mayor que esa justicia rigurosa, religiosa, extremista de los fariseos, que no llevaba a ningún lado, llevaba a las personas a una vida que se convertía en un infierno, porque no podían de ninguna manera sobrellevar la carga de normas y mandamientos que era lo que ellos equivocadamente pensaban que les hacía justos delante de Dios. Y esto nos lleva al segundo principio del código ético de Jesús, que es mostrar que las causas de los graves pecados están en nuestro corazón. Cuando digo corazón, corazón está aquí, pero para la Biblia el corazón también está aquí. El corazón es nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo, ¿no? Lo más íntimo del ser humano, lo que está en comunicación con Dios. El corazón, la mente, el espíritu, el alma, ¿no? La Biblia habla con estos términos de esta parte inmaterial que es de donde está la vida, en definitiva, ¿no? Que el cuerpo no viene a ser más que el vehículo
¿no?, con el que se expresa, hay una unidad de todo, ¿no?, de cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, hay una unidad, ¿no?, en ese sentido lo holístico es verdad. Pero lo que dice aquí Jesús es que, cuidado, porque a veces nos quedamos con lo externo y Dios mira el corazón. Este es el segundo principio. Jesús se va a enfocar en lo que no se ve. Los fariseos se enfocaban en lo que se veía. Lavarse las manos. Todos hemos estado en esta época de la pandemia, parecíamos medio fariseos, ¿no? Todo el día, cualquier sitio que entrabas, salías lavándonos las manos. Ello era un ritual constante de purificación, de suciedad ceremonial, ¿no? Y lo hacían constantemente. Entonces, Jesús lo que dice es, por ejemplo, con un mandamiento tan importante como el respeto a la vida: no matarás, ¿no? Jesús lo que dice es: no matarás, y cualquiera que mate será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que insulte a su hermano diciéndole necio, es decir, insensato, loco, no tienes en cuenta a Dios en tu vida, eso es lo que está detrás, ¿no? O cualquiera que le diga fatuo, claro, yo no... ni en el peor de mis momentos, ¿no?, que es por ejemplo una situación de estas del coche que saca lo peor de cada uno de nosotros, se me habría acudido decirle a alguien fatuo, ¿no? Vamos, yo creo que se para la circulación. Si decimos esto a una persona, se para la circulación. ¿Qué ha dicho? ¿No? Vamos a buscarlo en Google. Bueno, lo que está aquí detrás de esta palabra es una palabra muy dura, ¿no?, que tiene que ver, eres un reprobado, eres un maldito, eres un malvado y un pervertido. Esto es, el sonido es rac, ¿no? Ya, ¿verdad? No puede ser una palabra bonita, ¿no?, cuando te dicen esto, ¿no? Racá. Bueno, entonces, en este sentido, hermanos, voy a resumir mucho este punto, pero es muy importante que veamos que Jesús se enfoca en lo que no se ve. Matar es algo terrible, es una acción homicida, ¿no?, que tiene su merecido castigo, debería tener siempre su merecido castigo. Pero Jesús se enfoca ¿dónde arranca el homicidio? Si vamos a Génesis, en el primero de los homicidios, veremos que Caín, cuando vio que Dios no aceptaba su ofrenda y sí la de su hermano, ¿qué dice la palabra? Se enfureció. Y después de esto Dios le avisa y le dice: Caín, cuidado, porque el pecado está a la puerta. Yo lo he apuntado porque me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Cuando el pecado te acecha como una fiera, la traducción New International Version en castellano, el pecado te acecha como una fiera, pero tú podrás dominarlo, es decir, tú podrás reprimir esta furia, esta ira que hay dentro de ti. Hermanos, ahí está, la raíz del asesinato es eso, ahí empieza. Si no reprimes eso, es como un coche que cae por un terraplén, por un barranco para abajo. Cada vez es más difícil pararlo. Tienes que plantarte al principio. Fijaros, cuando Jesús dice aquí que cualquiera que se enoje contra su hermano, yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Jesús hay dos palabras para la ira y el enojo. Una es cuando pasa algo grave, una injusticia, has sufrido un atropello, un acto de violencia, te han estafado, te han engañado. Cuando hay una situación de estas y la reacción normal es que tú te enfades y confrontes e intentes parar esa situación. Ya lo dice la palabra, hermanos, airaos, habla ahí de la ira, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero aquí utiliza otra palabra. Esta palabra es cuando tú vives, cuidado con esto, porque es un cáncer, cuando tú vives permanentemente enfadado, lleno de ira.
Y tú de alguna forma consientes, como Caín, consientes y anidas, ¿no? Anidas y de alguna forma estás ahí removiendo esa ira en tu vida, ¿no? Manteniendo el fuego de esa ira, manteniéndolo vivo dentro de ti. Por una parte tienes que reprimirlo para que no se vea y por la otra parte estás, que como a mí me hace mucha gracia, perdóname, pero es una expresión muy gráfica, ¿eh? Se te llevan los demonios, ¿verdad? Estás por dentro que, ¡boh!, tremendamente enfadado, ¿no? Y lo cultivas eso, no lo llevas al Señor para que Él te perdone, para que Él te sane, para que Él quite esa ira de tu vida. Y eso, hermanos, como os decía, eso es una grave enfermedad espiritual, tan grave como pudiera ser en el plano físico un cáncer, porque eso te va a destruir. Eso es un fuego que no sabemos si algún día va a llegar a la persona contra la que estás enfadado, pero lo cierto es que a ti te va a destruir, porque Dios no quiere que vivas así. Dios quiere que vivas en paz y amor. Por esto dice Jesús, mirad, es más importante aún que el culto y las ofrendas y los sacrificios que le dais a Dios, es más importante aún que por favor vayas y te reconcilies contra tu hermano. Deja tu ofrenda y ves primero y reconcíliate. Y si te das cuenta que eres culpable, por favor, toma todas las medidas y sé riguroso y diligente en reconciliarte con aquel al que has ofendido. ¿Verdad? Jesús habla de los dos casos. Uno es una persona que se da cuenta que ha ofendido a otro. Después en Mateo 18, Él dirá, si alguien ha pecado contra ti, por favor ve y habla con tu hermano, reprende a tu hermano, amonesta a tu hermano, intenta convencer a tu hermano que se dé cuenta de lo que ha hecho y si no te hace caso, ve con testigos y si no, pues lleva el caso a la iglesia. ¿Verdad? Jesús nos pide siempre a todos, seas el culpable de lo que ha pasado o seas el ofendido de lo que ha pasado o seas simplemente un testigo de lo que ha pasado, Jesús nos pide a todos que trabajemos por la paz, que nos reconciliemos, que busquemos la paz y la reconciliación. Búscala tú si has ofendido a alguien, pero si has sido ofendido, abre tu corazón para que esa persona se pueda reconciliar contigo. Da tú el primer paso si es necesario para que se pueda arreglar ese problema. Bueno, menuda carga, ¿verdad? Con la de juventud acumulada que tenemos, seguro que hay más de una historia que no ha acabado bien en nuestra vida y que deberíamos retomar e intentar reconducir para que todo acabe en reconciliación y para que todo acabe en restauración y sobre todo para que Dios limpie nuestro corazón de ira, de amargura, de resentimiento y lo llene de amor y misericordia, perdón y restauración. Y que podamos continuar con nuestra vida ligeros, sin ese peso de culpa que tanto daño nos ha hecho y que si no nos lo quitamos, esa culpa o esa ira y amargura contenida nos seguirá haciendo todavía tanto daño en el futuro. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. Amén.